Hola, buenos días. Continuamos con este curso de hidráulica. Mi nombre es Eric Cabrera Estupiñán. Soy ingeniero hidráulico, máster en hidráulica y doctor en ciencias técnicas. Profesor de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Maraví, ULEAM, en la Facultad de Ingeniería. Continuamos con este tema de hidrostática. En este caso vamos a ver la actividad número 6, que es una clase práctica. En esta clase práctica vamos a resolver ejercicios relacionados con las temáticas de presión hidrostática y manometría, que fueron las que culminamos anteriormente. El objetivo fundamental de esta actividad es que resolvamos problemas relacionados con la presión hidrostática y manometría. La inmensa mayoría de los problemas van a estar acá resueltos. Hay algunos que se quedarán para que los resuelvan ustedes y posteriormente se les harán llegar otros ejercicios para que puedan practicar, entrenar en estos temas de resolución de ejercicios. La bibliografía es la que hemos venido trabajando hasta ahora, fundamentos de mecánica de los fluidos, la bibliografía principal. Bueno, comencemos con este primer ejercicio. Un ejercicio muy simple, vamos a ir siempre de lo más simple a lo más complejo. Dice este ejercicio: calcula la presión en un tanque abierto con petróleo. S, que sería la densidad relativa de este líquido de petróleo, 0.855, en un punto a 2.4 metros por debajo de la superficie del líquido. En este tipo de ejercicios, recuerden, ustedes deben hacer un gráfico, un esquema que represente lo que les está diciendo la orden del ejercicio. En este caso, un recipiente, que puede ser un tanque. Ahí vemos el líquido y ubicamos el punto que se encuentra a una profundidad de 2.4 metros con relación a la superficie libre del líquido. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Recuerden que es muy importante definir al principio si usted va a trabajar con presiones absolutas o presiones relativas. Y una vez que haga esto, pues aplica la primera o la ley fundamental de la hidrostática. ¿Okay? Fíjense que acá, por problemas pedagógicos o por situaciones pedagógicas, lo que vamos a hacer es resolverlo los dos, por las dos vías, para que todos vean las dos posibilidades y cada cual después entonces decide cuál es más fácil. Bien, ¿qué dice la ley fundamental de la hidrostática? La presión en el punto donde yo quiero obtener esa presión, entiéndase aquí el punto P1 acá abajo, es igual a la presión en un punto donde conozco la presión. En este caso está abierta la atmósfera, yo conozco la presión en esta zona, bien, la superficie libre del líquido, que sería la presión atmosférica. Entonces, presión en el punto donde quiero calcular la presión es igual a la presión en un punto donde conozco la presión, en este caso P sub 0, y ahí vendría la opción más o menos. En este caso es más. ¿Por qué es más? Porque yo tengo que descender en el líquido, y cuando yo desciendo en el líquido desde el punto donde conozco la presión, hasta el punto donde quiero conocer la presión, cuando desciendo, pues entonces se incrementa la presión. ¿Ok? Más S del líquido manométrico, densidad relativa del líquido manométrico, por ρ sub 0 por G y por H. Aquí hablemos un poco de por qué ponemos positivo acá. Vamos a no solo quedarnos con la explicación mecánica, sino analizar un poco. Si entendemos cuando hablamos de la presión, que la presión sobre cualquier objeto tiene que ver con la fuerza que se ejerce sobre el objeto. Si hablamos de la presión atmosférica, por ejemplo, con la cantidad de capas de atmósfera, de aire, en este caso que existe en la atmósfera, pues mientras más capas de aire tengamos sobre nuestra cabeza o sobre la superficie de la que se esté analizando, pues la presión será más grande, aumentará más. ¿Okay? Entonces, supongamos que usted está en una piscina, y este es el caso que estamos hablando. Supongamos que usted está en una piscina, agua salada, agua dulce, ¿bien? Y se introduce 1 metro debajo, o sea, se tira dentro de la piscina y se profundiza, se hunde 1 metro. Y analizamos su cabeza, ¿bien? Su cabeza está 1 metro por debajo de la superficie del líquido. Si pensamos ahora cuánto objeto tenemos sobre nuestra cabeza, afectando en forma de presión sobre nuestra cabeza, entonces tendríamos los 50 kilómetros de atmósfera, es decir, presión atmosférica que está actuando en la superficie del líquido, pero además está actuando una capa de agua de 1 metro. ¿Ok? Si bajamos 2 metros, tendríamos 2 metros de
capas de agua actuando sobre nuestra cabeza. Si bajamos 3 y así consecutivamente, hasta que llega un momento que la presión es tan fuerte en nuestros oídos, sentimos un dolor y tenemos que subir hacia arriba porque es demasiado, ha aumentado mucho la presión. Entonces, si entendemos ese fenómeno que todos nosotros lo hemos sufrido, entonces estaremos bien claros que cada vez que profundizamos en un líquido, entonces la presión tiene que aumentar, ¿ok? Tiene que aumentar. Es por eso el signo positivo. Bien, positivo, densidad relativa del líquido, Rho 0 G por H. ¿Qué H? 2.4. Pues ya el problema es mucho más sencillo, simplemente hay que introducir los valores. Recuerdo que todo este término relacionado con la presión hidrostática, si se trabaja la densidad relativa del líquido adimensional, densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, gravedad 9.81 metros sobre segundo cuadrado y H altura en metros, pues todo este término será unidades del Sistema Internacional de Unidades, Newton sobre metro cuadrado, es decir, Pascal. ¿Ok? Entonces seamos muy conscientes con las unidades que estamos trabajando en cada ejercicio. Bien, como tenemos Pascal y Pascal, pues sumamos. ¿De dónde salió este Pascal, este valor 10 a la 5 Pascal? Recuerden que esa es la presión atmosférica que trabajamos, ¿verdad? 10 a la 5 Pascal. Si a ustedes no se les dieran un ejercicio, es porque no hace falta que trabaje con esas presiones desde el punto de vista absoluto. Usted pudiera tomar la decisión de trabajar relativa. Pero a este nivel, si no se le da y usted quiere trabajar con absoluta, no habría problema si en el ejercicio ubica 10 a la 5 como presión atmosférica, ¿verdad? Local. Bueno, pues hacemos el cálculo y una vez que hacemos los cálculos, pues este es el resultado que nos viene dando. 120.13 kilopascal. ¿Ok? Anteriormente, aquí tienen el resultado, 120.130.12 pascal. ¿Okay? Si hiciéramos el mismo cálculo, pero con presiones relativas, entonces aplicamos la misma ecuación, pero ¿qué significa trabajar con presiones relativas? Que donde quiera que esté la presión atmosférica en la ecuación, se ubica 0. Por eso la hemos cancelado acá y va a un 0. Por lo tanto, introducimos los valores y vean que entonces la presión relativa que hay en el punto 1 es 20.13 kilopascal. Y la presión absoluta que hay en el punto 1 sería 120.13 kilopascal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay que sumarle 100 kilopascal que están referenciados aquí a la presión atmosférica. ¿Bien? 100 kilopascal que es lo mismo que 10 a la 5 pascal o 100.000 pascal. ¿Okay? Entonces, este ejercicio fíjense que se parece mucho a uno que hicimos en clase, donde teníamos el mismo recipiente, 3 metros de altura o 3 metros de profundidad estaba el punto, y el líquido era agua. Aquí hemos cambiado, aquí tenemos otro líquido. O sea, algunos cambios que se pueden ir haciendo, pero en este caso es bastante sencillo. Pasamos para el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice lo siguiente: si la presión relativa a 3 metros debajo de la superficie libre de un líquido es 140 kilopascal, es decir, se tiene un recipiente como el anterior, a 3 metros de profundidad de un líquido cualquiera que no se sabe todavía. Nos están diciendo que se mide la presión y esa presión a una profundidad de 3 metros relativa, presión relativa es 140 kilopascal, ¿ya? Calcule su peso específico, densidad y densidad relativa. ¿De quién? Del líquido, por supuesto. O lo que es lo mismo, ¿de qué líquido se trata? ¿Es un líquido más pesado que el agua? ¿Menos pesado que el agua? Bien, esa es la idea. ¿Okay? Entonces, para poder realizar este ejercicio es muy importante que ustedes ya conozcan de memoria estas ecuaciones. Estas ecuaciones, no, estas relaciones ya tienen que estar dentro de su hoja de trabajo. Densidad relativa del líquido siempre es igual a la densidad del líquido en kilogramos sobre metro cúbico sobre la densidad del agua. Repito, densidad relativa de cualquier líquido adimensional, incluso de cualquier objeto adimensional, densidad relativa adimensional, es la densidad del líquido, la densidad del objeto sobre la densidad del agua. Bien, si despejamos esa ecuación, la densidad del líquido vendría a ser la densidad relativa del líquido por la densidad del agua. Peso específico del líquido. El peso específico del líquido, recuerden que sería la densidad del líquido por la gravedad. ¿Okay? Luego podemos utilizar esta expresión. Ahora bien, si nosotros incluimos donde está la densidad del líquido, este término, que sería densidad relativa del líquido por densidad del agua, pues entonces podemos obtener
esta expresión que tenemos acá abajo. Por lo tanto, cualquiera de estas expresiones o todas estas expresiones trabajadas en su conjunto, pues nos va a permitir, sin lugar a dudas, resolver ejercicios de este tipo. Entonces, vean qué es lo que nos piden. Calcular peso específico, densidad y densidad relativa. Se sabe entonces que la presión relativa a 3 metros debajo de la superficie del agua es 140. Aplicamos entonces la primera ley de la hidrostática. Como la presión es relativa, entonces no nos interesa la presión atmosférica. Vean los análisis. Primera ley de la hidrostática. Pero como la presión que se tiene, el valor que se tiene, esos 140 kilopascal, es una presión relativa, entonces eso quiere decir que en la primera ley de la hidrostática, esa presión es P1 y la presión atmosférica, la presión conocida, es 0, porque se trabaja con presiones relativas, porque 140 kilopascal es una presión relativa. Por eso es que se hace 0 y se anula, ¿verdad? Y ahora vean lo que yo he hecho. He colocado presión en 1, que es la que se sabe, 140 kilopascal. ¿A quién sería igual? Gracias a quién se obtienen esos 140 kilopascal. Bien, fíjense que voy a trabajar solamente con el numerador de esta expresión. Voy a trabajar con el numerador de esta expresión. Perdón. Densidad relativa del líquido. Fíjense que voy a aplicar esta ecuación. Densidad relativa del líquido por 1000, por G, por H, que es 3 metros. Y ustedes me dirán, bueno, pues correcto, esta es la expresión de arriba. ¿Por qué usted está dividiendo por 1000 esta expresión? Bueno, analicemos. Yo les dije hace un rato, cuando yo coloco toda esta expresión con las unidades que les dije, ¿qué unidades tenemos? ¿Qué unidades se obtiene la presión? En pascal, ¿verdad? Pero si ahora me están dando kilopascal, una opción pudiera ser que yo en este miembro derecho, pues divida por 1000 todo este valor y entonces estaré trabajando correctamente en kilopascal. ¿Ok? Porque, repito, todo lo que está en el numerador da pascal. Ahora, si lo divido entre 1000, pues todo esto estaría expresado en kilopascal. Y sería igual a los 140 kilopascal. ¿Sí? Que no me gusta ese tipo de análisis. No me gusta hacerlo así, profesor. Por ahora no. Quizás después lo hago más rápido. Pues entonces usted pudiera hacer lo siguiente, lo que hemos hecho hasta ahora. Usted toma estos 140 kilopascal y acá aparte los multiplica por 1000 y los obtiene, ¿qué? Pascal. Entonces usted pone aquí 140.000 pascal y pues pondría, o se eliminaría este 1000 y quedaría con los términos que están aquí en el numerador. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Bueno, si seguimos con esta estrategia, entonces los valores de 1000 se cancelan y despejamos de acá la densidad relativa del líquido. Entonces vean la densidad relativa del líquido, 4.76 adimensional. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este es un líquido mucho más pesado que el agua. ¿Cuánto es la densidad relativa del agua? 1, ¿verdad? Entonces si estamos hablando de 4.76, pues es un líquido que pesa más que el agua. Que si estuviera en contacto con el agua, pues este líquido iría hacia el fondo y el agua flotaría sobre este líquido, ¿verdad? Si el resultado hubiera sido 0.8, eso querría decir que es un líquido menos pesado que el agua. ¿Ok? Bueno, en todo caso, tenemos la densidad relativa del líquido. Como tenemos la densidad relativa del líquido, si multiplicamos esa densidad relativa del líquido por la densidad del agua, obtendríamos ya la densidad del líquido en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ok? Y ese es el resultado. 4.757 kilogramos sobre metro cúbico. Y ya que tenemos la densidad del líquido, si lo multiplicamos por la gravedad, pues entonces tendríamos el peso específico. Eso es lo que habría que hacer y ese es el resultado. Vean que es un ejercicio que no es complejo, pero tiene sus enseñanzas. Primero, me dicen que la presión es relativa. Si la presión es relativa, yo puedo aplicar la primera ley de la hidrostática y donde está, por la ley fundamental de la hidrostática, y donde está la presión atmosférica, ahí cancelo el valor de la presión atmosférica, la hago 0. Bien, porque esa es la lógica de la presión atmosférica. Esa presión se ha medido poniendo el 0 en la presión atmosférica. Y si yo pongo el 0 en la presión atmosférica, significa que donde esté en la ecuación presión atmosférica, pongo 0. ¿Ok? Bien. Seguimos para el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. ¿Cuántos milímetros de mercurio equivalen a 140 kilopascal? ¿Cuántos metros de agua? Ejercicios como este los hicimos al finalizar de la clase teórica de presión, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a recordar
¿Qué es lo que hay que hacer para resolver este problema? Aplicar la ley fundamental de la hidrostática y despejar. Simplemente despejar la altura H. ¿Okay? Vean que hemos despejado la altura H, donde está la presión, acá en el numerador, donde está la presión, recuerden, pues colocamos la presión en pascal. ¿Okay? Y vean otra cosa importantísima. En esta ecuación, si queremos expresarlo en columna de mercurio, pues entonces habrá que ubicar acá la densidad relativa del mercurio. Si quisiéramos expresarlo en tetracloruro de carbono, pues habría que poner la densidad relativa del tetracloruro de carbono. Y así consecutivamente. Entonces, cuando se hace esta operación, recuérdese, muy importante, el resultado que se obtiene aquí es en metros. Metros de columna del líquido que se esté analizando, ¿correcto? Si quisiéramos llevarlo a milímetros, pues entonces habría que multiplicarlo por 1000, que esa es la idea, lo que me están pidiendo, ¿correcto? Ahora, queremos hacer esto mismo, pero con agua. Quiero saber cuántos metros de agua tendría que tener yo para que en el fondo de esa columna de agua se obtuviera una presión de 140.000 pascal. ¿Bien? Aplico la misma ecuación. Ahí está la presión arriba, que es la misma, 140.000. Sin embargo, en el denominador, ahora no ponemos 13,6, sino que ponemos 1. Resultado, 14.21 metros. Vean, mercurio, 1 metro y 14 metros de agua. Claro, el mercurio pesa mucho más que el agua, ¿correcto? Bien, próximo ejercicio, ejercicio número 4. Si la presión atmosférica es 100 kilopascal, ¿qué presión absoluta corresponde a una presión manométrica de 138 kilopascal? Vamos a ir más despacio, porque hay conceptos acá o formas de referirnos a las presiones que son muy importantes que ustedes entiendan. Por ejemplo, cuando dicen, si la presión atmosférica es 100 kilopascal, y ahí está claro que se están refiriendo a la presión atmosférica. Es decir, que no importa dónde usted esté, hay un dispositivo que está midiendo la presión atmosférica. Usted tiene ese dato. Bien, pregunta, ¿qué presión absoluta corresponde a una presión manométrica de 138 kilopascal? ¿Qué presión absoluta? Desconozco la presión absoluta. Si me dicen qué presión absoluta, porque desconozco la presión absoluta. Esa es mi incógnita, no sé qué presión absoluta. Corresponde a una presión manométrica de 138 kilopascal. Y ahora aquí debo empezar a atar caos. Y viene la parte del conocimiento. Cuando a mí me hablan de presión manométrica, lectura del manómetro, aprendimos en clase que la lectura del manómetro o la presión manométrica siempre es una presión relativa. Es decir, lo que sale de la lectura de un manómetro Bourdon, por ejemplo, es una presión relativa. Por lo tanto, tengo la presión relativa, tengo la presión atmosférica porque me la dan de datos. Si las sumo ellas dos, yo puedo tener la presión absoluta, ¿sí o no? Recuerden esa expresión. Presión absoluta siempre es presión relativa más presión atmosférica. Siempre es así, ¿bien? Por lo tanto, ahí tenemos la ecuación y este es el resultado. Presión absoluta es presión relativa más presión atmosférica, ¿correcto? Bien, ahí tienen el resultado en kilopascal. Meditar siempre sobre esto que les estoy mostrando acá, ¿ok? Pasamos para el ejercicio número 5. Cuando se leen 762 milímetros de mercurio en un barómetro, ¿qué presión absoluta corresponde a un vacío de 305 milímetros de mercurio? Este ejercicio se los voy a dejar a ustedes. Una vez que ya hemos vencido estos otros ejercicios, pues este les sirve de guía para poder, vamos a decir, que desarrollarlo ustedes mismos. Simplemente analicemos algo. Analicemos el ejercicio. Dice, cuando se leen 762 milímetros de mercurio en un barómetro. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, ¿qué cosa es un barómetro? Ahí está la importancia. Es un equipo que mide presión atmosférica. Solamente presión atmosférica. El barómetro con B solamente mide presión atmosférica. Si me hablan de un manómetro, bueno, ese mide presiones. Pero el barómetro solo mide presión atmosférica. Entonces, esa primera frase, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿O cómo yo pude haber dicho esa misma frase para que tenga el mismo sentido? Se midió la presión atmosférica en un lugar y el valor que se obtuvo fue 762 milímetros de mercurio. Eso que he dicho es equivalente a decir, cuando se leen 762 milímetros de mercurio en un barómetro,
¿Ya? Es equivalente a eso. Por lo tanto, 762 milímetros de mercurio es la presión atmosférica. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué presión absoluta corresponde a un vacío de 305 milímetros? Ah, miren la pregunta. ¿Qué presión absoluta? Entonces, ahí voy a pensar yo rápidamente. Desconozco la presión absoluta. Desconozco la presión absoluta. ¿Tengo presión atmosférica? ¿Quieren que obtenga presión absoluta? Por lo tanto, para aplicar la ecuación, ¿qué me faltaría? La presión relativa. ¿Cuál es el dato que me dan? Dice que presión absoluta corresponde a un vacío de 305 milímetros de mercurio. Señores, si es un vacío, lo primero que tienen que tener en cuenta es que es una presión negativa. Que es, primero, es una presión negativa. Y si es negativa, solamente puede ser relativa. ¿Ok? No hay presiones por debajo del cero absoluto. La presión mínima que hay es cero absoluto. ¿Ok? Si usted está midiendo desde la presión atmosférica, desde 10 metros de columna de agua, desde ahí pone el cero, entonces quizás usted tenga una presión por debajo, a lo mejor 7 metros de columna de agua o 6 metros de columna de agua, ¿no? Esa presión está por debajo de la presión atmosférica. Por lo tanto, si está por debajo de la presión atmosférica, entonces hay un vacío. Recuerden, una succión. Como mismo succionamos cuando estamos tomando agua con un sorbete o Coca-Cola o cualquier líquido. ¿Ok? Entonces, ese dato que dicen correspondiente a un vacío de 305 milímetros de mercurio. 305 milímetros de mercurio es una presión relativa. Por lo tanto, tengo presión relativa, tengo presión atmosférica y puedo calcular presión absoluta. ¿Ok? Bien, ese les queda a usted. Este ejercicio es extremadamente importante, el ejercicio número 6. Ya verán por qué. Dice este ejercicio, determine la lectura del manómetro metálico. Vean entonces aquí cómo se mezclan un recipiente, un manómetro de tipo U, manómetro de tipo U, que además está cerrado en su borde, que por lo general siempre los habíamos visto abiertos, y si estuviera abierto en este borde, por ejemplo, si estuviera abierto, estuviera conectado con la atmósfera acá, pero no, aquí tenemos mercurio, y por lo tanto, si esto está ocurriendo, ¿qué pasa acá adentro? Bueno, pues acá adentro recuerden que pasa lo mismo que pasaba cuando teníamos el barómetro, ¿verdad? Aquí hay presión cero, presión cero absoluto, ¿correcto? Entonces eso es muy importante. Bien, seguimos. Conectamos este manómetro con una zona de aire que está dentro de este recipiente. Este aire está confinado acá adentro. ¿Sabemos qué presión tiene el aire? Pues yo creo que no la dan de dato hasta ahora. Bien, no hay que suponer nada. No hay, bien, mucho cuidado con eso. Me dicen que este líquido que hay acá es un aceite y debajo, en la parte de abajo del recipiente, pues hay un manómetro Bourdon conectado. Bien, lectura manométrica, precisamente eso es lo que hay que encontrar, y la altura que hay entre el manómetro y el nivel de líquido en el recipiente es 1,5 y el desnivel que hay en el manómetro de tipo U es 500 milímetros. Vean toda la información que tenemos en este recipiente. ¿Ok? Pues ahí está la respuesta. En este caso, en la zona de manómetro U, como sucede en el barómetro de mercurio, su extremo no está abierto a la atmósfera. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Y, por supuesto, es cero absoluto. Bien, esto implica que se debe trabajar con presiones absolutas. Luego, podemos definir un punto acá y esa presión en A vale cero absoluto. Y este comentario es muy importante. Ya lo hice anteriormente una vez, pero lo vuelvo a hacer ahora. Siempre que usted comience a trabajar un problema con presión relativa, usted termínelo con presión relativa, termínelo. Lo mismo si comienza con presión absoluta. Si usted comienza con presión absoluta, termínelo con presión absoluta. Y si usted comienza con presión absoluta y aplica la primera ley de la hidrostática, y el punto donde conoce la presión es una presión absoluta, entonces el resultado es una presión también absoluta. ¿Ok? Esto es muy importante porque se cometen muchos errores ustedes en este sentido. Si yo parto de una presión absoluta, voy a tener una presión absoluta. En la ley fundamental de la hidrostática.
ya no aplicándola ella muchas veces, una vez que la apliquemos nada más, ¿ok? Para entenderlo de ahí. Si conozco una presión y esa presión es de tipo relativa, pues el cálculo que tendré es una presión de tipo relativo. Que después al final yo la puedo cambiar de una forma u otra, sumándole o restándole la presión atmosférica, eso es otra cosa. Pero en las ecuaciones trabajen con una variante, ¿ok? En este caso estamos prácticamente forzados a trabajar con presión absoluta. ¿Por qué? Porque justo aquí en este punto, les digo, todo en esta zona, ¿no? Pero bueno, justo en este punto que nos interesa, en el punto A, la presión es conocida. ¿Y cuánto vale? 0. Pero no 0 relativo. Ese no es el 0 que cuando se trabaja con presión relativa elimina la presión atmosférica. No, señor. Este 0 es un 0 absoluto. ¿Ok? Por lo tanto, cuando hagamos todo el proceso, que encontremos la presión que entra aquí en manómetro, esa es una presión absoluta. ¿Ok? Porque partimos de una presión absoluta, por lo tanto llegamos acá con una presión absoluta. ¿Ok? Bien. Punto B. Miren el punto B, voy a ir paso a paso aquí. Voy desde el punto A hasta el punto B. Profundizo. Quiero calcular la presión en el punto B. Miren, la presión en el punto B es la presión en el punto A más S del mercurio por su 0 G por H. Entonces vean, 0 absoluto más 13.6 más porque voy descendiendo. Y este es el resultado. Bien. Ahora, si coloco un punto acá, tenemos superficie equipotencial. Y la presión en ese punto C es exactamente la presión en el punto B. Y ahora viene otra fuente de errores de ustedes tremenda. Hay algunos que en este momento hacen lo siguiente. Trazan una línea acá y dicen, pues esta es una superficie equipotencial. Incorrecto. Eso no es correcto, está mal. ¿Por qué? Porque no hay continuidad en el líquido. Esto es gas, 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 y lleva al agua. No hay continuidad. Lo único que pasa es que es horizontal. ¿Ok? No hay continuidad en el líquido. No es el mismo líquido, en otras palabras, ¿no? No es el mismo líquido. Entonces, ¿cómo resolver el problema? Este nivel de mercurio puede estar aquí, puede estar justo en el nivel del líquido, o puede estar más arriba. No importa. Entiendan bien esto que voy a explicar, porque se aplica mucho. Como acá dentro en este tubo, en esta zona del tanque, perdón, y dentro de esta zona del tubo, lo que hay es aire, es un gas. Entonces, estudiantes, la presión en cualquier punto acá adentro es la misma. Acá arriba, acá en el medio, justo en la superficie, acá, acá, en cualquier punto. ¿Ok? Por lo tanto, es correcto plantear que en un punto D cualquiera, que lo voy a ubicar por conveniencia en la superficie libre del líquido, donde está debajo el líquido, aceite, y encima tengo el aire, el gas. Entonces yo puedo decir tranquilamente que la presión en el punto D es exactamente igual a la presión en el punto C. ¿Ok? Eso es muy importante. Aplique la primera ley de hidrostática si quiere. Aplíquela. ¿Cuánto vale la densidad del aire? Pues eso es casi 0. Entonces, es por eso que no tiene sentido que usted aplique la presión hidrostática si subo o si bajo cuando estoy dentro de un gas. Cuando estamos dentro de un líquido, sí, ahí sí. Pero cuando estamos dentro de un gas, en cualquier punto de esa zona del gas, pues la presión es la misma. Por lo tanto, la presión en D es igual a la presión en C. Y bueno, ahora el punto E, finalmente vamos a llegar al punto E donde queríamos llegar. Y efectivamente, si conozco la presión en D, puedo calcular la presión en E, bajando, ¿verdad? Porque esta D va bajando. Voy desde este punto D, que lo puedo poner aquí, bajando. Por eso se suma S del aceite versus 0 G por H. ¿Ok? Esa es la presión que hay en el punto E, justo a la entrada del piezón, del manómetro. Por lo tanto, ¿qué tipo de presión es esta? Esa es la presión interna o la presión interior que llega al manómetro, ¿verdad? Es esta que estaría acá. Presión interior o presión interna, la que llega aquí al manómetro. Estoy utilizando la ecuación del manómetro porque quiero calcular la lectura manométrica. Menos, recuerden, lectura manométrica, presión interior, menos presión exterior. ¿Cuál es la presión exterior que tenemos en el manómetro? Bueno, la presión que está por acá afuera, porque el manómetro tiene un huequito atrás. Por lo tanto, sería la presión atmosférica. ¿Ok?
¿Ok? ¿Hay que considerarla? Yo sí creo. Yo sí creo. ¿Por qué hay que considerarla? Señores, porque estamos trabajando con presiones absolutas. Estamos trabajando con presiones absolutas. Por lo tanto, si estamos trabajando todo con presiones absolutas, entonces donde aparezca la presión atmosférica hay que trabajarla con su valor. ¿Ok? 10 a la 5 pascal en este caso, ¿no? Vean ahí. Presión interior al manómetro es la P en E. Y presión exterior, la presión atmosférica. ¿Ven? Lectura manométrica, ahí tiene a P en E menos la presión atmosférica. 10 a la 5 pascal. ¿Ok? Resultado, menos 20.784 pascal. Menos, es una presión de succión. ¿Ok? Ese es el resultado, menos 20.78 kilopascal. Aquí en este punto se está succionando también. ¿Ok? Se está succionando. Entonces, este mismo problema, yo lo abro aquí, abro acá, mercurio, qué sé yo, lo abro a la atmósfera, bueno, pues esto se moverá, ¿no? Pero en fin, vamos a suponer que esté aquí. Yo lo abro a la atmósfera y el problema cambia totalmente la perspectiva. Usted pudiera empezar con 0 acá, pero para eso tendría que garantizar o tendría que plantear que va a trabajar con presiones relativas. Si no, diría, bueno, pues voy a trabajar con presiones absolutas y estando abierto este tubito perteneciente a la rama 1. Si está abierto acá, pues la presión atmosférica entra a este punto y si trabajo con presiones absolutas, la presión atmosférica sería 10 a la 5 pascal. ¿Ok? Entonces vean cómo cambiaría la perspectiva del ejercicio. Ejercicio número 7, determinar las presiones en los puntos A, B, C, D, E, así como las lecturas o la lectura del manómetro LM. Bien. Con lo que vimos anteriormente, con el dispositivo que vimos anteriormente, pues con él, con los ejercicios que hemos visto hasta ahora, por supuesto, pues ya hemos ganado con mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia. Entonces, lo primero es analizar cómo es el dispositivo. Este dispositivo está herméticamente cerrado por acá, aquí está abierto, ¿ven? Cerrado por acá, aquí en este punto tiene una pared acá, cerrado aquí, cerrado aquí, cerrado acá, y aquí no está cerrado. Aquí lo dejo abierto. Por lo tanto, pudo haber venido aquí y haber echado agua acá, agua. En un primer momento el nivel de agua iba a estar por aquí, ¿no? Estos son los análisis que hay que ir haciendo. Va subiendo el agua, va subiendo el agua, va subiendo el agua, va subiendo el agua, va subiendo. Si el agua estuviera por aquí y la presión en este compartimento, en este y en este fuera la misma, es decir, como esto está abierto a la atmósfera, yo le abro un huequito acá y le abro un huequito acá arriba y conecto este aire que se encuentra aquí y este aire que se encuentra aquí a la atmósfera, ¿verdad? Los conecto a la atmósfera. ¿Qué pasaría con el agua? Pues estaría todo el agua a un mismo nivel. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pensemos eso. ¿Principio de qué? De vasos comunicantes. Exactamente lo que les mostré en manometría, ¿bien? Pues no, aquí ¿qué pasó? Cerraron esta zona, parece que metieron presión acá, porque ven como el aire empujó esta masa de agua para abajo. Y aquí en este punto, miren qué gracioso. ¿Cómo ese nivel de agua subió desde este punto hasta allá arriba? ¿Cómo? Bueno, pues al parecer conectaron acá una bomba de vacío, extrajeron agua, extrajeron aire y todo ese nivel de agua subió arriba. Por lo tanto, señores, sin hacer ningún cálculo, y eso es lo que yo pretendo que llegue en un momento determinado, sin hacer ningún cálculo, viendo simplemente el dispositivo, ya yo puedo garantizar que la presión en A es negativa. Relativa, la presión en A relativa es negativa. Y la presión en B tiene que ser positiva, porque es mayor que la presión en B. La presión en C, perdón, es mayor que la presión en B, está por debajo. ¿Ok? Entonces, haciendo este tipo de análisis, sin lugar a duda, usted pues comete cada vez menos errores, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Calcular las presiones en todos los puntos. Ahí están todas las cotas. Y comencemos entonces. El único punto donde se puede saber a priori cuál es la presión es el punto B. El punto B está abierto a la atmósfera, por lo tanto ahí la presión es la presión atmosférica. ¿Bien? ¿Vamos a trabajar con presión relativa? Correcto. Entonces la presión en el punto B vale 0. ¿Bien? Porque la presión en el punto B vale la presión atmosférica. Pero si trabajamos con presiones relativas, ahí la presión entonces valdría 0. ¿Ok? Partiendo de B, que ya conozco la presión, ¿puedo ir hasta A?
Sí puedo ir hasta A. Y para ir hasta A, ¿qué tengo que hacer? Subir. Por lo tanto, en la primera ley de la hidrostática, vean cómo se ubica el signo negativo. Repito, voy a aplicar la ley fundamental de la hidrostática. Presión en el punto donde quiero calcular la presión, A, es igual a la presión en un punto donde conozco la presión, PB. Ay, pero esos puntos están bien correctos. Sí, hay continuidad en el punto, ¿no? Entre los puntos. Bien, correcto. Menos, ¿por qué este menos? Porque desde el punto donde conozco la presión hasta el punto A tengo que subir. Y como tengo que subir, coloco un valor negativo. Se me quitan capas de encima y por lo tanto hay menos peso, ¿verdad? En A hay menos peso que en B. Bien. Presión en B, 0. Y ahí tienen el resultado. ¿Cuál es el resultado? Menos 5.88 kilopascal. ¿Ok? Vean, entonces ahí tenemos la presión en A. La presión en C, aplicamos la misma ecuación, la misma ley fundamental de la hidrostática. Aquí está aplicada. ¿Ven? Aquí está aplicada. P en C, que es el punto donde quiero calcular, es P en B, que es el punto donde conozco la presión, más hacia abajo, ¿no? Más esta altura, 30 centímetros, que es 0.3. Profesor, y como ya yo calculé A, yo puedo calcular la presión en C partiendo de A. Correcto, eso es correcto, sí lo puedo hacer. Bien, entonces diríamos, presión en C es presión en A, que es un valor negativo, ¿no? Más, porque se introduce hasta abajo, más, ¿qué altura se introduce? 0.6, 0.9, ¿verdad? 30 centímetros, 60, 90 centímetros. ¿Bien? Y ahí usted pudiera también resolver el problema de esa forma, ¿bien? Bueno, pues ya tenemos la presión en C y bueno, y ahora vendría la presión en D. ¿Cuál es la presión en D? Bueno, señores, pues si sabemos que todo lo que hay aquí es aire, pues aplica lo que les enseñé anteriormente. Como es aire, la presión en C, la presión en un punto por acá. Disculpe. La presión en un punto por acá, 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 en cualquier zona de este compartimento donde está el aire, la presión es la misma. Por lo tanto, la presión en D es igual a la presión en C, que es lo que está aquí planteado. Bien. Y ahora finalmente vamos a calcular la presión en el punto E. La presión en el punto E está más abajo, ¿no? Pues sería la presión en E más, hay que bajar, densidad relativa del aceite, rho sub 0 G por H. ¿Ok? ¿Qué H? ¿Qué altura? Bueno, pues 30, 60 y 60. 1,20, ¿verdad? Entonces veremos los resultados. Aquí está el 1,20, mirenlo acá. 1,20. Y aquí está el resultado. Esta es la presión en 13.65 kilopascal. Ahora bien, me pedían la lectura en manómetro. Bien, la lectura en manómetro es presión interna o interior menos presión exterior. ¿Ok? Entonces, aquí hay que analizar mucho y aquí hay que aplicar uno de los conceptos que aprendimos en clase. ¿Dónde se lee la presión en el manómetro? ¿O dónde se hace referencia a la presión en un manómetro? Justo en el eje, no en la toma, justo en el eje. ¿Ok? Por lo tanto, si yo quiero llegar a obtener la lectura en manómetro, tengo que llegar a este punto. Bueno, ¿desde dónde llego a este punto? Yo pudiera partir de D, tengo la idea, parto de D y bajo hasta aquí, bajo estos 45 centímetros, ¿ok? O puedo partir de E y subo estos, ¿cuántos? Bueno, 60, miren, 60 más 60, 1,20. 1,20 menos 45, hagan los cálculos y esto sería lo que habría que subir, ¿ok? Partiendo de D y partiendo de E. Yo en este caso simplemente voy a partir de D, ¿ok? Entonces vean que he puesto aquí presión interior, presión que le entra al manómetro, sería presión en D más, porque estoy bajando, S del aceite rho sub 0 G por H, ¿bien? Es decir, lo que les había dicho anteriormente. Bajo desde aquí, voy desde aquí hasta acá. Ahí tienen los 45 centímetros, que es lo que voy a poner ahora. Miren acá, los 45 centímetros, ¿bien? En el aceite, 0.91, ¿bien? Y este término, que es la presión que hay en el punto D. ¿Sí? Bueno, pues se calcula aquí la presión interna y la presión externa vale 0 porque estoy trabajando con presiones relativas. Y este es el resultado, ¿ok? Ese es el resultado. 6.96 kilopascal, ¿ok? Bien, eso lo tienen ustedes para estudiar. Calcular, miren este ejercicio número 8, calcular Px, es decir, presión
en el punto X que se encuentra en el centroide de este dispositivo circular, menos PY, que vendría a ser la presión de este dispositivo también circular, ¿no? Quieren saber cuál es la diferencia de presión entre el punto X y el punto Y. Px menos PY, ¿ok? Para el manómetro de tubo en U invertido. Y es verdad, es un manómetro de tubo en U, pero está invertido, ¿bien? Pues entonces, señores, hay que aplicar lo que siempre hemos aplicado. Partimos de un punto, después podemos restar, ¿no? Porque me piden Px menos Py. Bien, partimos de un punto cualquiera, Px puede ser, yo puedo decir, bien, Px es igual a Py. Desde allá voy a salir, porque supone que yo conozco Py. Py, estoy aquí en Py, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Subir hasta este punto, después subir hasta este punto. En plano, superficie equipotencial acá y bajo hasta aquí. ¿Okay? Tengo una misma ecuación y en esa misma ecuación muevo los componentes Px y Py de forma tal que me quede Px menos Py. ¿Bien? Eso es lo que habría que hacer. Respuesta, véanlo aquí, Px menos Py, por lo que les decía, si ustedes quisieran entenderlo mejor, este Py que está acá yo lo puedo pasar sumando para acá, ¿no? Entonces me quedaría Px, que es el punto donde quiero encontrar la presión, es igual a Py positivo, lo pongo acá atrás, Py positivo, de donde salga, menos S sub 0, este es agua, azulito es agua, menos S sub 0, Rho sub 0 G por H. ¿Qué H es esta que se encuentra acá? Bueno, vamos a verlo ahora. Porque esa H es esta altura que hay de aquí hasta acá. Bien. Menos, porque sigo subiendo, menos S del aceite. Ahora subo dentro del aceite. S del aceite, Rho sub 0 G por H. Esta H, ¿quién es? 0.25 metros. Y después que estoy en este punto, ya pues tengo que bajar. ¿Okay? Tengo que bajar toda esa altura, que es 1.625 metros. Entonces, vean aquí los cálculos y miren la altura que les decía. ¿Ven? Este valor que ustedes están viendo acá, entre paréntesis, 1.625, toda esta altura, menos 0.25, correcto, ya me quedaría esta altura de aquí hasta acá. Y si le resto los 500 milímetros hasta acá, pues estaría obteniendo la altura que hay desde el punto Y hasta el cambio de líquidos, ¿ok? Que sería esta altura H que está acá. Bueno, pues hacemos todos los cálculos. Bueno, pues hacemos todos los cálculos y pues ahí tienen el resultado, ¿verdad? 5.15 es el resultado que nos dio esa diferencia de presiones. Bien, veamos ahora el ejercicio número 9. ¿Qué nos está proponiendo este ejercicio? Nos piden calcular la diferencia de niveles H de los líquidos en los depósitos por medio del manómetro que se muestra. Bien, entonces, pueden ver acá en la parte izquierda, pues hay un depósito de agua que tiene un nivel mayor que el depósito de agua que está en la parte derecha. Son dos depósitos grandes, pueden ser dos tanques, ¿verdad? Se ve que la diferencia de niveles entre esos dos depósitos, pues bueno, pues está expresada por la variable H, que esa precisamente es la variable que nos piden calcular. Tenemos un punto A acá, justo en la superficie superior del tanque izquierdo, y un punto B en la parte derecha, en la superficie libre del tanque derecho. Entonces, ¿quién une a estos tanques? Bueno, pues esos tanques están unidos por un manómetro en U, que está virado, o sea, vertical, en forma vertical. Y vemos que hay un líquido manométrico, en este caso un aceite, ¿verdad? Un aceite pesa menos que el agua y por lo tanto, pues está por encima, ¿ok? Está flotando sobre el agua. Vean entonces que la diferencia de niveles que hay entre esta rama donde tenemos agua y aceite en la parte izquierda y en esta otra rama en la parte derecha, pues la diferencia de nivel entre esas dos ramas es de 380 milímetros, ¿ok? Hay una altura X acá, medida desde el nivel del tanque en la izquierda hacia el nivel que tenemos de agua, en la interacción entre agua y el aceite en la rama derecha, ¿ok? Entonces, pues esta es la perspectiva que tenemos y pues vamos a ver cómo analizamos el problema. Lo primero que tenemos que pensar acá es que en este problema, por ejemplo, y eso lo hace muy interesante, no nos están pidiendo, por ejemplo, una presión en un punto. ¿Sí? No nos piden la presión en A y
digamos, o la presión en un punto B por acá arriba, un punto C por acá arriba, y partimos de otro punto. No es así. En este caso nos están pidiendo una diferencia de niveles, otra variable, pero que se podrá obtener por el propio proceso de análisis que hagamos. Es decir, aquí no hay nada diferente. Aquí simplemente hay que seguir las leyes, aplicar la ley fundamental de la hidrostática, y ya verán que en algún momento, pues en el medio del proceso, o al final, o al inicio, estará una variable que hay que despejar y encontrar su valor. Por ejemplo, si aquí en este caso, en este ejercicio, se diera por conocido el valor de H, pues una pregunta pudiera ser: ¿cuál es la densidad relativa del líquido manométrico? ¿Ok? Entonces, esos son aspectos que hay que ver. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que en tipos de problemas como estos, pues siempre yo conozco la presión en un punto y voy a encontrar la presión en el otro punto que desconozco. Por ejemplo, aquí no ocurre así. Aquí, si ustedes me preguntan, bueno, la presión en A es conocida, presión atmosférica, y la presión en B también es conocida. Y lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación, o todas las ecuaciones, las veces que hagan falta, de la ley fundamental de la hidrostática desde el punto B hasta el punto A. ¿Ok? Pero sin embargo, en ambos puntos, desde donde parto y hasta donde llego, las presiones las conozco. Lo que pasa es que de forma intermedia, ya veremos que estará dentro de la ecuación, pues la variable que necesito despejar. También me pudieron haber pedido X, por ejemplo, ¿no? O sea, depende del ejercicio. Lo que quiero que se lleven la idea es que no necesariamente siempre hay que calcular la presión. O sea, se pueden pedir otros parámetros, ¿ok? Entonces, comenzamos así. Bien, la presión en el punto A donde quiero llegar, punto A, acá, en la superficie libre del tanque izquierdo, va a ser igual a un punto de partida donde conozco la presión, punto B. Entonces la presión en A va a ser igual a la presión en B. Y ahora vean, tengo que ir desde B hasta A. No puedo ir horizontal, siempre tengo que ir en la vertical, ya sea subiendo o bajando. Primeramente entonces vamos a subir desde este punto B, subimos vertical por el líquido, ¿verdad? Subimos vertical por el líquido hasta llegar al punto 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí podemos trazar una superficie equipotencial en este punto y la presión que habría en B sería la presión que habría en este punto que estoy poniendo acá abajo. ¿Ok? Por lo tanto, entonces lo que vamos a hacer es subir directamente desde este punto, que es el mismo que acá, hasta donde está el punto 1. ¿Ok? Bien, de forma tal que esta ecuación, tal cual está expresada así, no es la presión en el punto A. Lo que pasa es que esa ecuación se va a ir llenando, ¿verdad? Tal cual está expresada hasta este momento, vendría a ser la presión que hay en el punto 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sería presión en B conocida, 0 si trabajamos con presiones relativas, menos porque estoy subiendo, S rho sub 0 G por la altura. H minúscula, ¿no? Por la altura, como lo hemos trabajado. Ahora, ¿cuál es la altura? ¿Cuál es la altura desde este punto hasta 1? Bueno, pues esta altura sería H mayúscula más este valor de X. ¿Ok? Entonces, por eso es que está acá H mayúscula más X. ¿Ok? Por lo tanto, hasta este punto, en el miembro izquierdo, hemos obtenido la presión en 1. ¿Bien? Ahora, como no quiero la presión en 1, quiero seguir analizando hasta llegar a A, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues, ¿en qué líquido estoy acá? Estoy en el aceite. ¿Puedo pasar con superficie equipotencial, que sería lo ideal, ¿no? Para la otra rama, no puedo, porque en esta línea horizontal que está acá, no hay una superficie equipotencial. ¿Por qué no es una superficie equipotencial? Bueno, es horizontal, hay continuidad, es decir, usted puede llegar desde aquí hasta acá, pero esa continuidad no está realizada en el mismo líquido, ¿ok? Aquí está en aceite y aquí está en agua, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Subir en la vertical hasta llegar a un punto donde tengo el puntero láser. Y ahora sí, en este punto sí pudiéramos trazar una superficie equipotencial con el nivel en la rama izquierda, ¿ok? Y ahí sí, la presión en este punto sería igual a este punto y después pudiéramos bajar hasta donde está, ¿ok? Pues hagamos eso. Subimos entonces 38 centímetros, subimos 38 centímetros hasta un punto 2, ¿verdad? Entonces esta ecuación hasta aquí ahora vendría a ser la presión en 2, es igual a todo este término, ¿no? Donde se le resta, porque estoy subiendo, desde 1 a 2 voy subiendo, se le resta densidad relativa del aceite, rho sub 0 G,
por la altura, 0.38. Ahora, como les decía, hay una superficie equipotencial entre el punto 2 y el punto 3, ahí sí, por lo tanto la presión cayendo es la misma presión que hay entre. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Para llegar a, ¿qué tengo que hacer? Bajar justo hasta este punto donde tengo ubicado el puntero. ¿Por qué? Porque ahí, ese punto tendrá la misma presión que el punto A. ¿Por qué? Porque se genera una superficie equipotencial. ¿Por qué es una superficie equipotencial? Bien, los dos puntos, ahí está el punto 4, los dos puntos 4 y A, los dos puntos están en una misma horizontal, en una misma línea horizontal, hay continuidad entre los dos puntos y el líquido es el mismo. Entonces, si todo esto se cumple, entonces la presión en 4 es la presión en A. Es por eso que es sumado acá, S sub 0, porque es el agua, estoy dentro del agua, ρ sub 0 G, por la altura H. ¿Qué altura H? La altura de ir desde 3 hasta 4. ¿Y qué altura es esa? Bueno, pues sería 0.38 metros, porque ahí está expresado en milímetros, más el valor este de X, esta altura X que se encuentra acá, ¿ok? Y es lo que hemos ubicado aquí, ¿ok? Entonces, vean que ya tenemos toda la ecuación. Hemos ido desde el punto B, donde conocíamos la presión, hasta el punto A, donde también conocíamos la presión. Pero vean qué interesante, vean cómo en color rojo hay aquí una variable que desconocemos. Y en color verde también otra variable que desconocemos, que es X, ¿no? Pero ya veremos qué pasa. En el caso de X ya veremos qué pasa. Si se trabaja, como les decía, con presiones relativas, las presiones en A, en el punto A, acá, y el punto B, son 0. Por lo tanto, este término es 0 y este término es 0. Bien, nos va quedando así la expresión. Si multiplicamos toda esta expresión por 1 sobre ρ sub 0 G, pues ρ sub 0 G, todo este término se cancela, ρ sub 0 G, todo este término se cancela y quedaría S de densidad relativa al aceite sobre la densidad del agua, y todo este término también se cancelaría. Vean cómo la ecuación pues se reduce bastante, ¿verdad? Aquí quedaría sobre la densidad relativa del agua, pero como la densidad relativa del agua es 1, pues queda 1 acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estos paréntesis que se encuentran acá, pues hay que eliminarlos, y para eso, como están afectados por un signo negativo, pues entonces H queda negativa, X queda negativa. Bien, lo mismo acá, pero aquí se mantienen los mismos signos porque el signo delante del paréntesis es positivo. Entonces vean aquí como en este caso X y X es el mismo valor, ya que lo consideramos al subir y la consideramos al bajar. Por lo tanto, se repite en la ecuación una vez positiva, perdón, una vez negativa y otra vez positiva. Ahí está matemáticamente cómo se cancela. Y en definitiva, usted pudiera entonces despejar el valor de H. Como ven acá, solamente depende de la densidad relativa del aceite. Con esa expresión, introducimos ese valor y ahí tenemos el resultado. 38 milímetros. 38 milímetros vendría a ser esta diferencia de altura que hay entre el depósito A y el depósito B, bajo estas condiciones hidráulicas que tenemos acá. Bien, estas condiciones de equilibrio hidráulico. ¿Okay? Bueno, pues hasta aquí el problema. Saquen todas las conclusiones que son muy importantes del problema. Como efectivamente en un problema de este tipo, no necesariamente cuando yo planteo una ecuación en el miembro izquierdo tengo la variable que quiero obtener. No, miren, la variable aquí que quiero obtener está dentro de la ecuación. ¿Okay? En algún punto de la ecuación. O sea, aprendamos eso. ¿Okay? Esa es una gran enseñanza que nos tiene, vamos a decir, que este ejercicio. ¿Bien? Pasamos ahora para el ejercicio número 10 y sería el último ejercicio. ¿Okay? Este es un ejercicio que de hecho yo no lo voy a realizar. Simplemente lo voy a abordar. Voy a hablarlo con ustedes, voy a abordarlo para darle las herramientas de análisis necesarias para que ustedes entonces sigan el razonamiento y lo puedan realizar. Dice este ejercicio: los compartimientos 1 y 2 del tanque de la figura se cierran herméticamente y se llenan con aire. Es decir, vean acá que hay un gran reservorio y se ha dividido el gran reservorio para generar dos compartimientos, ¿no? Pudieran ser dos cámaras de refrigeración diferentes, ¿bien? Aisladas unas de otras, ¿bien? Se llenan de aire en este caso, ¿bien? ¿Qué dice? El manómetro A, este es el manómetro A, indica 207 kilopascal. Lectura, eso quiere decir que la lectura en manómetro es 207 kilopascal. El B, ¿dónde está el B? Aquí está el B. Registra un vacío de 250 milímetros de mercurio. Vean qué interesante. No me los están dando en las mismas unidades. Así que en el análisis, pues yo los llevaría todo a una misma unidad. ¿Ok? Ya desde ahí me están poniendo a trabajar. Eso es importante.
Y lo otro, un vacío. Recuerden qué significa un vacío. Cuando me hablan de un vacío, recuerden qué significa. Bien. Punto y seguido. La presión barométrica con B. ¿Qué mide la presión barométrica? ¿O qué cosa es la presión barométrica? ¿Qué se mide con un barómetro? Lo vimos acá, ¿verdad? Revisen. Absoluta, por supuesto, es una presión absoluta. Es de 101 kilopascal. Bien, me dan ese dato también. Punto y seguido. ¿Qué lee el manómetro C? Es decir, ¿cuál es la lectura del manómetro C? ¿Cuánto es la lectura del manómetro C? Si está conectado, como bien dice aquí, si está conectado al dispositivo 1 o al compartimiento 1, ¿verdad? Compartimiento 1 está conectado aquí. Es decir, la presión que le entra por acá al manómetro es la presión que hay acá adentro, ¿verdad? Del aire. Pero dentro del 2, es decir, está conectado al compartimiento 1, pero él está dentro del 2. O sea, ¿quién afecta aquí por detrás, por el huequito detrás del manómetro? ¿Quién lo afecta? Bueno, pues a mí me parecería que la presión que hay acá adentro, ¿no? Ese es un ejemplo para que se den cuenta que no siempre la presión externa o exterior del manómetro es la presión atmosférica. ¿Okay? Es un ejemplo para que vean eso. Cómo se ha creado un dispositivo, en este caso mecánico, químico o lo que sea, en el que se han colocado los manómetros, y sería un error colocar aquí que la presión externa o exterior en el manómetro es la presión atmosférica. Cosa que sí ocurre en A y cosa que sí ocurre en B, ¿verdad? Porque ellos sí están por fuera. Que en esta zona de afuera, pues precisamente lo que hay es presión atmosférica. ¿Okay? Entonces, pues les dejo este ejercicio, un ejercicio para razonar, para pensar bien y para dar una solución elegante desde el punto de vista de ingeniería. ¿Okay? Voy a esperar muy ansioso sus resultados y sus análisis. Pues entonces, hasta aquí esta clase práctica. Espero que la hayan disfrutado, espero que les saquen provecho a todas las enseñanzas que hemos visto acá. Y por supuesto, en clases de tutoría y demás, veremos las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Siempre recuerden hacer el análisis, teoría, la conferencia y clase práctica, pues bueno, la aplicación de todo lo que hemos visto en la teoría. Estudien y como siempre les digo, pues bueno, pues pasen bien y un saludo tengan todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Un saludo.